¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más aquí a Hola Latinos TV. Hoy un día importante porque tengo una invitada de lujo. Yo soy Sabina Cobo y me encanta poder entrar en sus hogares el día de hoy con esta revista que viene de parte de Hola Latinos Magazine. Daniel Goricoechea, bienvenida a nuestro programa. Gracias, Sabina. Me encanta tenerte. Daniel la conocí hace muchísimos años aquí en Miami. Es una profesional de las bienes raíces, pero además en este momento está trabajando con un programa muy importante, no solamente para las personas que están aquí en Estados Unidos, que necesitan un cambio de estatus, pero también con las personas que están allá afuera, que nos están viendo en otros países y que de repente quieren venir aquí a los Estados Unidos, porque Daniel es experta en EB5. Pero antes de hablar de este tema, quiero conocer un poco más de ti, porque eres una latina exitosa aquí en los Estados Unidos, venezolana, que además ha viajado por el mundo, ¿no? Sí, correcto. Mi papá era diplomático, entonces crecí por todas partes del mundo. Viví en Europa, en África, en América Latina y después me fui a estudiar en Estados Unidos, acá en Washington, D.C. Hice un bachelor's ahí en American University, después estudié una maestría y después otra, o sea, ahí fue poco a poco las maestrías. O sea que eres muy estudiosa. Sí. Y eso es una gran inspiración también para la audiencia. De todas esas maestrías que has estudiado, ¿cuál te gustó más? Creo que la última que hice, que fue en Georgetown University, que fue en Real Estate Development, me encantó, porque vi otro punto de vista de la parte de bienes raíces, cómo estructurar los proyectos, qué son cosas importantes, la viabilidad, qué es lo que hace que un proyecto sea exitoso. Entonces eso para mí fue muy importante. Tú no todo el tiempo estás en Miami, ¿no? No, siempre estamos viajando, ya sea mucho a América Latina, ha sido un enfoque muy grande. También en Europa tenemos muchos clientes, entonces siempre estamos en una parte, por cualquier parte del mundo, pero accesibles ya sea por WhatsApp o toda la comunicación hoy en día te da mucha facilidad. Y además eres madre. Sí. Así que haces un poquito difícil. de todo. Un poco. Sí. ¿Cómo ha empezado para ti este año, que además ha estado súper movido? Porque bueno, hemos visto ya un cambio de gobierno, estamos viendo los Estados Unidos en otra etapa a nivel socioeconómico, para bien o para mal, dependiendo de quién le guste o no le guste, ¿no? Pero ¿cómo te has sentido tú este año? Yo lo veo muy bien y hemos tenido muchísimas más preguntas, muchas personas con mucho más interés de ver qué opciones tienen, sobre todo de familias que tienen a sus hijos estudiando acá, que están viendo cuál es el siguiente paso. ¿Cómo hago? ¿Cómo puedo hacer para que se quede estudiando allá? Si es que quiere tener un trabajo y le sea mucho más fácil, porque ya como sabes, las H1 son muy difíciles últimamente de obtener, entonces la EB5 les da esa herramienta de poder quedarse acá. Bueno, pero antes de entrar en esa materia, ¿qué es exactamente una EB5? ¿Cómo la podemos definir? La EB5 es la única visa que en lo que te la aprueban te dan la residencia americana. Creo que es la forma más fácil de explicarlo, porque haces una inversión en un proyecto que va a generar empleos y esa es la clave, porque muchas personas piensan a veces que si compro una propiedad o invierto en bienes raíces, eso me da la residencia. No, porque el proyecto en que inviertes tiene que generar mínimo 10 empleos por cada persona. Entonces lo que hace USCIS, el Centro de Inmigración, es que por ese tipo de inversión, como está generando empleo, te dan entonces la residencia a ti, tu cónyuge, y si tienes hijos menores de 21 años, también los abarca a ellos. O sea que con un monto de inversión ¿de cuánto? Ahorita hay dos montos. 800,000 es el monto que está en lo que se llaman las áreas de Target Employment Area, que es un área que determina la zonificación, que dice que necesitan más estímulo económico, y si no está en esa área es 1.050.000. 1.050.000. Y eso entonces te puede llevar eventualmente, si entendí bien, a una residencia permanente en los Estados Unidos. Correcto. Una vez que te lo aprueban, ya tienes la residencia americana. Y si quieres algo, mira, cada persona es diferente, cada familia es distinta. Si quieres después de 5 años de ser residente, puedes aplicar a la ciudadanía americana. O sea que te lleva, pudiésemos decir que es la única visa en este momento que te lleva a la ciudadanía tan rápido. Sí, sí. ¿O existe otra vía que estemos mirando diferente? Por ahora no hay ninguna que te lleve tan rápido, porque al ser aprobada es la residencia americana. No es que te dan un permiso de trabajo, sino que ya eres un residente, puedes vivir, trabajar, estudiar, a donde sea aquí en Estados Unidos. O sea que no te limita a que tiene que ser en el lugar donde hiciste la inversión. Digamos, por ejemplo, nosotros tenemos ahorita un proyecto que es en Indiantown, acá en la Florida, que es cerca del Lake Okeechobee. Pero al hacer esa inversión no significa que tienes que vivir ahí o que tienes que trabajar ahí. Si tú quieres irte a vivir a California, a Texas, a Alaska, tienes esa oportunidad. El presidente Donald Trump dijo que presuntamente, y en realidad yo como observadora de la política hace tantos años no creo que va a ocurrir, pero bueno, que él quería que todos los estudiantes internacionales pudiesen obtener su residencia.
Pero mientras eso ocurre y si es que logra pasar por Congreso, ¿hay una opción con la EB5 para estudiantes? Estuve leyendo. Ahorita para los estudiantes, por ejemplo, una de las cosas que cambió hace 2 años es que si estás estudiando acá y haces la EB5, puedes hacer un ajuste de estatus inmediatamente. Entonces ese ajuste de estatus te da un permiso de trabajo, un permiso de viaje, entonces puedes entrar y salir sin ningún problema, pero lo más importante es que puedes aplicar a trabajos en cualquier parte de Estados Unidos, no necesitas un sponsor, no tienes que pasar por esa parte de ver si están contratando extranjeros, entonces te facilita mucho más el obtener un trabajo acá. Tú has sido una profesional de bienes raíces, Daniel, de diferentes industrias. ¿Por qué decidiste incursionar en el tema de la EB5? Fue que caí por casualidad hace años atrás, porque como yo hacía muchos viajes al extranjero, siempre veía gente que siempre tenían una curiosidad de qué podía hacer. Y yo siempre conocía mucho más, era la visa E2, la L1, que son visas de inversión, pero no sabía mucho sobre la EB5. Y uno de los desarrolladores con los que estaba trabajando usó esa opción para lo que era el capital de su proyecto. Y de ahí fue cuando empecé en esto hace 10 años. Pero para mí en ese momento fue un game changer, como dicen en inglés. Me cambió la vida porque es una opción muy viable para la gente que tiene cómo hacerlo, o sea, cómo demostrar ese capital que van a invertir. Es la mejor opción porque ya tienes una residencia, no tienes que usar tu negocio, hacer todas las cosas que te pide inmigración, tener que estar revisando, tener que estar renovando. Entonces eso te quita esa parte del estrés y te da mucho más tranquilidad. ¿Hay algún plan de pago? Porque pensando yo en diferentes países de Latinoamérica que están viendo este programa de televisión, estamos viendo muchos cambios socioeconómicos y políticos en Latinoamérica y creo que por los próximos 2 años vamos a ver todavía más. Es decir, países como Brasil han cambiado, Chile ha cambiado, Colombia está en un momento que no se sabe hacia dónde se dirige, Venezuela está en un proceso. ¿Se puede dar ese monto de los 800,000 o del millón en diferentes partes o el inversionista tiene que tener todo el dinero? Cada proyecto lo maneja un poco diferente. Normalmente te piden la mitad de inicial para poder someter esa aplicación y te dan un plazo, yo diría que máximo que sean unos 8 meses para dar el resto del capital. Pero ese capital que vas a dar en la segunda parte ya se tiene que comprobar desde un principio y se hace bajo un contrato diciendo cuándo vas a dar las otras partes, porque todo eso se le envía a inmigración. Y la razón por los 8 meses es que quieres que esté ese dinero ya dentro del escrow account, del fideicomiso o fiducia, depende del país, que esté dentro de esa cuenta, porque cuando inmigración revisa tu caso, tiene que estar todo ese capital invertido. ¿Cómo, ya para terminar y cerrar el segmento, tú recomiendas los proyectos que tienen que ver con la empresa con la que tú estás? Porque siempre han existido algunas dudas, ¿no? ¿Ese proyecto será viable? ¿Se podrá hacer? ¿Y qué pasa si debe el dinero y no funciona? Claro, para nosotros, por ejemplo, en American Venture Solutions, lo más importante es que se vaya a dar el proyecto. Entonces, con el developer que nosotros trabajamos, siempre les preguntamos si consiguen los inversionistas EB5 o no van a construir, porque eso es súper importante, porque no quieres que un inversionista que entre a un proyecto tenga que depender de que entren 15 o 20 o 30 para que logren su residencia. Quieren tener esa certeza de que lo van a lograr en esa parte. Entonces, mientras más hayan diferentes factores que están afectando esa parte de obtener la residencia, es mucho más difícil. Entonces, siempre preguntamos eso, ¿van a construir o no? Por ejemplo, nosotros ya este es el 5.º proyecto, entonces es importante demostrar que ya tienen trayectoria porque saben cómo hacer la contabilidad para demostrarle a inmigración que se hizo esa inversión. Porque cuando un proyecto a veces es nuevo, no saben cómo categorizar las cosas, entonces eso es muy importante. Y lo más importante también es que tienes que tener la creación de empleos. Vale. Entonces quieres ver que creen más de lo necesario, porque nunca quieres sentirte ahogado de que será que lo logran o no lo logran. Entonces eso es importante. Daniel, me encanta haberte tenido aquí en este espacio. Espero poder seguirte invitando porque definitivamente hay mucha información que es necesaria para esas personas que quieren venir aquí a vivir a los Estados Unidos o quieren vivir ese sueño americano. Bueno, gracias Daniel, y definitivamente otra latina exitosa que pasa por Hola Latinos TV. Quédense con nosotros porque cuando regresemos les voy a mostrar uno de los lugares más lindos e históricos de aquí del sur de la Florida, así que se los dejo de sorpresa si se quedan conmigo en Hola Latinos TV.